Olulipa. El discurso popularista de los ateístas es penoso, también lo es el discurso académico de los ateístas. Aquí tenemos de nuevo al incel Tao, fascista y de ultraderecha, que se llama Parasitel, que supuestamente va a enseñarle a pensar a los ateístas. Pero según la última vez que yo chequeé, a los que no creen en Dios se le llaman ateos. Eso de ateísta parece ser más un anglicismo, lo cual denota mucho de por dónde este hombre saca sus ideas estúpidas. El argumento de este video es el argumento de la evidencia. El ateísta se ha causado con la versión empiriocentrista de la evidencia, en la cual para el ateísta básicamente la evidencia de algo es algo que se atañe a pruebas físicas. Un papelito de un journal, una ecuación o una fotografía. Básicamente algo que sea tangible y explícito. Pero hay un pequeñísimo problema con eso. Y es que eso no es evidencia de nada. ¿Y por qué? Porque todo lo que es evidente tiene que demostrarse para estar en ese estado. ¿Qué es evidencia? Aquello que convierte a algo en evidente. Eso es lo que es la evidencia. La evidencia no es la prueba definitiva y absoluta, porque se está tomando evidencia en el sentido jurídico. Y así no es como funcionan las cosas. La evidencia es simple y llanamente aquello que hace que algo se convierta en evidente. Y lo evidente es aquello en la realidad lo cual no necesita una explicación y no necesita ninguna demostración, porque la evidencia lo explica y también lo demuestra. Si tú utilizas la palabra evidencia como el anglicismo, como naciente de la palabra en inglés que significa evidence, eso gramaticalmente es inválido. En español, la palabra correcta es comprobación o pruebas. Eso de evidencia se ha estado utilizando últimamente como una copia de cómo los americanos utilizan la palabra. Así que tratar de amarrar esa palabra importada con la palabra del lenguaje español que significa evidente, no solamente es contraria al lenguaje, sino que evidentemente también es una estrategia muy pobre. Y claramente un argumento falaz. El punto con esto es que no es el papelito per se y no es la ecuación per se, no es la investigación per se la que hace que cuente como evidencia, sino es la demostración que se pueda o no hacer alrededor de ese algo. Es decir, es la lengua la que demuestra, es la razón y la lógica la que demuestra las cosas. ¿Por qué? Porque si nos ceñimos simplemente al empiriocentrismo, el cual esta gente bebe directamente un positivismo lógico, entonces caemos en la problemática de que nada es evidencia. Poner algo en un papelito y aventarlo en la cara no cuenta como evidencia, porque lo que hace que algo sea evidente es la argumentación que demuestra eso como tal. Y para ello se necesita usar tanto lógica y razón como la propia experiencia. Ese es el problema con estos genios creyentes que se consideran a sí mismos como poseedores de un conocimiento superior al resto de los mortales. Este burro genio quiere poner a la lengua por encima de todo, la única con capacidad de demostrar evidencia. Pero él se olvida de un tipo de conocimiento muy clásico al cual se apegaban inclusive los griegos, el trivium. El trivium era aquello que incluía la gramática, la lógica y la retórica.
Poner algo en un papelito y aventarlo a la cara, como este simplón quiere representar la producción de documentos científicos revisados por pares, no es más que una manifestación común de lo que es la retórica. ¿Y qué ustedes creen que es la retórica? La retórica es un arte que utiliza a la gramática y a la lógica para convencer a la gente, para diseminar información y convencerla de su veracidad. Es exactamente esa la función de un documento científico. El papelito que se les tira a la cara a la gente, según el desaliñado de Parasitel, no es más que una representación clásica de lo que es la retórica, que utiliza gramática y lógica, partes integrales de la lengua. Así que, con su estúpido video, Parasitel acaba de demostrar que los documentos científicos que supuestamente se nos tiran en la cara son herramientas para convencernos utilizando la lengua. Así que Parasitel, con su video, acaba de demostrar lo que quería refutar. Eso da risa. Una investigación no tiene validez demostrativa en absolutamente ningún orden si la experiencia que se quiere o que se colocó en dicho tratado no es demostrada mediante el ejercicio de la razón y de la lógica, que tome dicha experiencia para realizar un ejercicio mediante el cual tal experiencia, en conjunción con los parámetros lógicos racionales con los cuales se intenta explicar, quede como demostrada, para así posteriormente considerarla como evidencia, que convertirá eso en evidente. Y como los documentos científicos dentro de su retórica utilizan a la lógica para convencer a quienes los leen de su veracidad, entonces esos papelitos, como este idiota quiere poner que se nos tiran en la cara, son prueba más que suficiente del uso de la lengua para demostrar un avance, una teoría o un modelo científico.